Taikiana Ushia Naveki. Pesendú, Voces Indígenas Urbanas. Karuma Kuñatay Pora Chamurraume Saruki Kiosen, que nos van a estar siguiendo y nos siguen por Facebook Live, ¿no? El programa de Voces Indígenas Urbanas estamos haciendo y utilizando las herramientas, las herramientas digitales para llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Hoy nos acompaña una persona que es parte todavía, así lo consideramos, de Voces Indígenas Urbanas, Rocío. La estamos volviendo a traer. La estamos volviendo a traer, exacto. Un tema importantísimo para hablar en esta oportunidad, en este programa, es sobre el convenio que es manifestado entre la CIDOB y la CAO. Entonces, sobre esos temas vamos a hacer un análisis, ¿no? Desde el punto de vista como indígena, desde la nación guaraní, Moncosh, y bueno, también y otros que ya se han manifestado, ¿no? Estamos hablando de las organizaciones Tierras Bajas, Chaco y Amazonía. Cumpa, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo le daría la voz a Rocío para que, Allá. por favor, haga su presentación también, ¿no? Paruma, Tentaraleta. Parey, ¿cómo están José, Ignacio, Tabita? Tanto tiempo sin conectarnos, hemos estado un poco alejados de redes, de internet, y estamos volviendo ahora. Un gusto poder estar aquí en este espacio con ustedes, con Voces Indígenas. Yo les hablo desde aquí, desde Camiri. Hemos estado también por Chuquisaca y hemos salido hace poco al pueblo, a Camiri. Y pues creo que en estos momentos es necesario poder analizar estos temas que están en contexto, como ha sido la aprobación del decreto supremo que permite, ¿no?, el ingreso de cultivos de maíz transgénico. Un tema que yo recuerdo que hace mucho tiempo ya se venía hablando, se venía analizando, por lo menos en las organizaciones guaraní, cuando se anunció también en el 2008, recuerdo, el ingreso de toneladas de maíz transgénico para poder cubrir alimentación de ganado. Así que gracias por acordarse de nosotros para compartir en este espacio. Yo creo que no solo análisis, también el diálogo, ¿no?, sobre temas que son controversiales, porque hay algunos a favor y hay otros están pues en contra, ¿no? Tabita, habilite el micrófono. Listo. Karuma. Saludos Ignacio, saludos José, saludos Rocío, compañeros que cuando comenzaron el programa hablaban de Rocío y ahora pues por lo menos por este medio ya nos estamos conociendo. Y así como estaban comentando mis compañeros, es un tema bastante importante porque es algo que se está dando nuevamente, o el decreto que ha salido hace unos par de semanas recién, y ya pues nuestras organizaciones ya también han tenido sus manifestaciones, ¿no? Entonces el tema de este convenio es lo que vamos a tratar hoy. Qué bien, sí, pues es un gusto siempre estar en contacto con ustedes. Rocío, no perder cuidado de que siempre te consideramos parte del grupo, del equipo, sos parte de esta familia que ha iniciado esta travesía comunicacional hasta que se pueda, bueno, hoy se está consolidando, ¿no? Agradecemos siempre tu predisposición de apoyarnos, de apoyar las causas, y ahora estamos acá de nuevo, ¿no? Como que la coyuntura nos está uniendo, toda esta cuestión de pandemia nos hace reflexionar, repensar, pero sobre todo analizar y tal vez ver más allá, ¿no?, de la simple, ¿cómo les puedo decir?, del simple negocio, ¿no?, que es lo que hoy vamos a ver, qué hay detrás de todo eso. Entonces, yo les invitaría a que Rocío, por favor, tome la palabra y nos dé una apreciación general, o no sé, tal vez algo más puntual sobre el convenio que se firmó entre la CIDOB y la CAO. Rocío, por favor.
¿Me escuchan? Sí, sí. Fuerte y claro. Yo creo que sí es una realidad de que hay una crisis alimentaria, no solo esto está evidenciado en las comunidades, ahora también lo vemos en los barrios. Yo he seguido algunos medios de comunicación donde la gente se manifiesta, ¿no?, sobre la necesidad de alimentos para ollas comunes, alimentos para sus familias, porque la economía del país es informal en un 80%, no hay fuentes de trabajo seguras, no hay fuentes de trabajo que te garanticen seguros sociales y te garanticen ahorros económicos que nos permitan pues una de las necesidades básicas, que es la alimentación. Y esto en las comunidades rurales lamentablemente también es una realidad, pero yo hablando con algunas capitanías, algunos dirigentes que son visionarios y son críticos en estos puntos, también se reconoce que las comunidades han olvidado o han dejado de lado, por lo menos en estas zonas del Chaco, lo que es la prioridad en la producción de alimentos que sean base para lo central, digamos, primero, ¿no?, que es la alimentación, el consumo de la familia, y luego para la comercialización. En comunidades más alejadas como comunidades de Huacareta, en Chuquisaca, en el Ingre, en Iticaripariguenda, por ejemplo, las familias están pudiendo enfrentar el desabastecimiento de alimentos de los mercados desde su propia producción agrícola, ¿no? Mientras que otras, yo observo que en comunidades de estas zonas de Santa Cruz, que son más aledañas a los pueblos, a las carreteras, hay una escasez. También hay que considerar que muchos productores están perdiendo su producción por sequía, por plagas como la langosta, por falta de agua. En otras ocasiones se ve también por demasiadas lluvias, y no se ha inyectado con políticas públicas desde el Estado. Me refiero a Estado, no solo al gobierno nacional, sino al gobierno departamental, municipal, de las mismas organizaciones, que puedan apuntar a este tipo de producción agrícola que sea vista para una seguridad alimentaria frente a estas crisis que nos enfrentamos. Y creo que este tema lo ha aprovechado muy bien la CAO para disfrazar esta necesidad alimentaria con el ingreso de transgénicos. Ellos argumentan que con los transgénicos pues se va a abastecer la alimentación, pero la soya transgénica, si vemos los datos, la mayor parte de la soya va a la exportación y alimentación de ganado vacuno, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que nos interesa en sí, por lo menos a los pequeños productores, a las organizaciones guaraní, es entender que las familias todavía utilizan el maíz criollo, el maíz nativo, para producir este maíz para su alimentación, porque inclusive el maíz híbrido, que es un maíz certificado por el INEAF, que se lo compra en las semilleras para la siembra, porque cuando vos guardas ese maíz ya no sirve, digamos, o sea, polilla, entonces tienes que sí o sí comprar. Entonces creo que el negocio gira en torno a eso, ¿no? La cadena del negocio de los que producen este tipo de semillas. El maíz híbrido inclusive no sirve, o sea, no tiene el mismo sabor, los mismos nutrientes en la olla. Y esto, si uno le consulta a las mujeres guaraníes, que son las que pues se encargan de producir los alimentos en la casa, lo resaltan siempre, ¿no? Entonces, no se puede nada de lo que esté alterado naturalmente, desde el sentido común, creo yo, puede aportar a una alimentación, que es lo que yo creo que se busca, es que sea nutritiva, que sea pues preventiva, nuestros cuerpos puedan enfrentar virus como el COVID, ¿no? Entonces hay una contradicción, creo yo, y es claro que el agronegocio está intentando aprovechar esta coyuntura para pues introducir maíz transgénico, porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Y no, yo creo que es claro en resaltar que un decreto no puede ir por encima de la Constitución política del Estado y otras leyes como la ley de Madre Tierra, que igual indica que las semillas de origen, entre ellas el maíz, no pueden, o sea, ser manipuladas genéticamente. La producción no puede ingresar al país este tipo de semillas. Eso en general es lo que yo puedo
poner en la mesa. Y yo creo que desde nuestra mirada de crítica, desde un movimiento indígena, yo lo veo ya híbrido, digamos, de los que nos denominamos rurales urbanos, podemos ver más claro, digamos, cómo nuestra alimentación va variando en las ciudades, impacto de ello, vemos enfermedades, vemos desajustes en la misma producción agrícola, desajustes en la forma en la que se alimenta a los animales para que luego nos alimentemos nosotros. Y esos mismos impactos están llegando a las comunidades. Hay una incidencia de enfermedades cardíacas, de diabetes, de cáncer. Y yo tengo hace poco familiares del papá de mi hija, 2 murieron, uno con cáncer de hígado y otro con cáncer de colon. Entonces, temas como la salud que están vinculados a producción agrícola, están vinculados a lo que es la alimentación, son temas lamentablemente descuidados por las organizaciones, pero creo que el ver los pronunciamientos de la misma APG, de otras organizaciones de indígenas del Beni, nos permite estar alertas y estar pues generando este tipo de análisis para aportar también al movimiento. Desde luego las comunidades productoras, las comunidades, porque muchos dirigentes, y me atrevo a decir dirigentes de la CIDOB, se alejan lamentablemente de la realidad de las comunidades porque al final terminan viviendo en las ciudades, y no es pecado que vivas en la ciudad, pero si no estás conectado a la comunidad y a la realidad que vive, no puedes entender la problemática en sí y no puedes plantear soluciones, y más aún pues firmando convenios que no son realmente como dicen. Yo leí ese convenio, yo no veo dónde esté la propuesta de realmente implementar soberanía alimentaria desde el conocimiento de los pueblos indígenas, cuando son totalmente contrarios a la forma de producción del agronegocio, ¿no?, en los que está involucrado la CAO. Excelente aporte, Rocío. Vos, Tabita, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste al leer ese convenio? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Tú aplaudiste? Bueno, vamos a tener tecnología, vamos a tener producción de alimentos. ¿Qué fue lo que comenzaste a sentir cuando te enteraste de todo eso? Mira, José, yo lo he visto por la tele. Justo estaba yo mirando la noticia cuando salió esto decía de la firma de convenio de la CIDOD con la CAO. Lo primero que se me vino a la mente fue que esto ya es algo que, ¿cómo lo puedo decir? Es algo como, el convenio que ellos han hecho con CIDOD fue como para validar lo que ellos estaban haciendo como la CAO, ¿no? Entonces yo pienso que ellos lo han pensado bastante rápido, que no les dio tiempo ni para analizar lo que estaban firmando. Bueno, eso fue lo que yo pienso, ¿no? Los de la CIDOC, que no pudieron analizar bien, y tampoco ahora ya podemos ver de que ellos tampoco habían socializado con otras organizaciones, porque bien todos sabemos que la CIDOC aglutina más, o creo 11 organizaciones si no recuerdo. Entonces, y ahora ver lo que estaban hablando los de Beni, los del APG, los de CEPES, desconociendo este acuerdo, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho la CAO fue bastante estratégico, aprovechando que están en cuarentena, aprovechando que las organizaciones no van a reclamar o no se van a movilizar. Entonces, en mi opinión fue eso de que aprovecharon estas circunstancias, ¿no? Ignacio, vos que estás más en la parte de la lengua, en la parte del idioma, en la parte educativa sobre todo, ¿no? A raíz de lo que dice Tabita, ¿no? Hay como que una especie de aprovecharse de la cuarentena. Nadie está movilizado, nadie puede movilizarse, protestar, marchar. ¿Cómo vos ves esta intencionalidad que hay entre CAO y gobiernos que están tratando de imponernos una producción? ¿Cómo vos ves esa actitud? Hay primero una preocupación bastante del post pandemia, a Ya. la situación que vemos ahora entre la seguridad alimentaria. Entonces las alternativas que han tomado es utilizar estos transgénicos para tener una producción más continua, más rápida. Entonces, eso es lo que he percibido, han socializado, han quedado en tomar, pero no se dieron cuenta o no tomaron en cuenta, primero es que somos un país plurinacional y que hay territorio en la cual están los pueblos indígenas, porque en el convenio habla de campo,
entonces que no tiene una conexión con el tema de territorio. Ese análisis tendríamos que analizar, ¿no? Pero ellos lo están Un concepto, utilizando el perdón, Ignacio, campo como entonces, un para, concepto bien diferente, el territorio y el campo. El territorio sería exacto, para las poblaciones indígenas. exacto. ¿Podés un En- poco abordar sobre eso? Entonces, lo que sí, si hay un espacio de lugar de tierra que está para hacer, no sé, pues esta parte de agropecuaria, entonces se debe tomar otros tipos de medidas. Uno es que tenemos que no utilizar químicos. Uno, porque ya sabemos el tema de la salud. Lo que debemos hacer es mejorar más bien, o sea, utilizar estas semillas que son nativas, que son ancestral también. Entonces, utilizar para poder tener mejor alimento, ¿no? Sabemos que dura un poco más de tiempo, pero vamos a tener. En cambio, el tema de territorio ya es otro contexto, ¿no? Es otro contexto donde tiene que ver con tema de organización, tiene que ver con el tema de alimento, tiene que ver con el tema de salud, tiene que ver con el tema de organización, o sea, todo es otro contexto donde hay lengua, donde hay una forma de vida también. Entonces, este convenio ha hablado solamente de campo, pero en el campo le ha querido meter el tema algo de indígena, que dice ahí, para tener seguridad alimentaria con los indígenas, ¿no? Pero creo que ha sido, como dijo Tabita, ¿no? Una firma, un convenio que salió de la situación crítica que posiblemente pueda pasar, ¿no? De no prever, digamos, estos alimentos. Lo que sí estoy de acuerdo es que de aquí en adelante debemos nosotros, para que haya este convenio, un análisis desde lo indígena para ver el tema de una buena producción, ¿no? Producción de alimentos con las organizaciones que existen, ¿no? En cada una de las naciones. Eso es un poco el tema, ¿no? Que yo lo separo mucho entre lo que es campo y el tema de territorio, ¿no? Para una producción y para una forma de vida. Entonces son dos temas que están mencionando en este convenio y que no ha sido analizado de una manera coordinada e ideal. Perfecto. Volviendo ahí con Rocío, si bien tenemos un clima que es un poco sospechoso, no vamos a decir que es inocente todo lo que se está haciendo, no pequemos de que quieren el desarrollo para los pueblos indígenas, justamente cuando hay cuarentena, pero justamente cuando están exigiendo que se apruebe, ¿no? La introducción de los transgénicos en nuestro país. ¿Qué ves más allá vos de este convenio que supuestamente nos quiere dar, por un lado, seguridad alimentaria, post pandemia, como dice el Panacho, pero también nos quieren transferir tecnología? ¿No será que nos están regalando, como dijeron otros amigos, nos están regalando la Biblia y se están quedando con nuestro territorio? Mira, como yo dije antes, este tema, la causa ha intentado desde hace 5 o 6 años atrás ya introducir transgénicos. Yo creo que en ese sentido es que en la constituyente el movimiento indígena fue muy sabio, incidió para que en el artículo de la Constitución Política del Estado se agregue este punto. Y ahora, por ejemplo, los territorios guaraníes que están encaminados a la autonomía indígena, en sus estatutos autonómicos, que serían las constituciones que regirían en esos territorios, lo ponen igual y lo resaltan, ¿no? De que se tiene que dar prioridad a la recuperación y valorización de las semillas nativas de maíz, porque el maíz ha sido un grano y sigue siendo un grano principal en la alimentación de las comunidades guaraníes. Entonces, yo creo que ahora la CAO lo que está haciendo es, pues, ya Tabita, como decía Ignacio, aprovechar el contexto para volver a introducir este tema de los transgénicos entre esta idea de que hay desabastecimiento de alimentos, pero yo me pregunto, ¿qué porcentaje de la población se alimenta de maíz en el país? ¿Qué porcentaje del maíz transgénico, según la propuesta de la CAO, se va a garantizar para las comidas o los diferentes derivados de maíz? ¿Y qué porcentaje va a ir al ganado? ¿Qué porcentaje va a ir a exportación? Entonces, no es raro
en el convenio que está firmado no se aclara, digamos, ¿no? Habla de forma general, vamos a traer tecnología, vamos a innovar. La innovación y la tecnología, el movimiento indígena igual siempre lo ha propuesto que se hibride los conocimientos ancestrales en producción agrícola y en otros temas con innovación y tecnología, pero esto lamentablemente no se logra engranar, no se logra avanzar, y claro de ello es que las variedades de maíz criolla están desapareciendo cada vez más. Hasta el 2001 habían 9 variedades registradas por un tesista que es José Ledesma, que ha trabajado mucho tiempo en investigación sobre este tema en el pueblo guaraní. Y la misma APG también siempre resalta que las variedades de maíz están muriendo, están desapareciendo y se van a extinguir. Hay, por ejemplo, un centro de investigación en producción en Luis Calvo, en Muyupam. Ahí se da prioridad a investigación en este tema, a innovación en semillas, pero apuntados también a maíces híbridos. Yo creo que, o sea, no somos ingenuos. Lo que decís es, quieren traer la Biblia para distraernos y quitarnos los espacios. Y la CAO siempre ha sido clara en eso, ¿no? Ya con su interés de introducir los maíz transgénico, trigo, algodón. Entonces, acá el punto, yo creo que la CIDO, si es que, bueno, no sé si esta CIDO, porque yo escuchaba y leía comentarios también en grupos de dirigentes guaraníes que esta ha sido, y la persona que figura como presidente ahí no es en sí una ciudad orgánica, que está respaldada por el partido del MAS. Entonces, de ahí que yo creo que la mayor validez que ahora tienen son las regionales como tal y sus pronunciamientos. Por ahí va desmenuzando este diálogo, este tema que trae, como decimos, ¿no? Muchos a favor, muchos en contra. Tenemos, yo creo que más adelantecito vamos a tocar unas preguntas puntuales que nos han hecho, pero primeramente disculparnos de los amigos y amigas que por razones técnicas no pudimos hacer la transmisión a través de la radio, radio web de Ruboré, pero esto vamos a ponerlo en MP3 y lo vamos a subir, igual lo van a poder escuchar el programa. Entonces, con nosotros está Rocío Rúa, ella es guaraní desde Camiri, a quien le agradecemos, se está volviendo a conectar con nosotros, después de tiempo. Tabita, la lideresa de Pueblo Nuevo, Comunidad Guaraní del Distrito 14, y el cumpamigo, un apasionado de la lengua Bésuro, que hoy está en cuarentena, está aprendiendo a cuidar a sus pollitos, que nos parece genial, tiene más tiempo para estar con el sobrino Isaac. Bueno, y yo aquí que me he dedicado todo este pequeño tiempo de cuarentena a producir audiovisuales, ¿no? Para lo cual invitamos a la gente a que siga nuestra página Voces Indígenas Urbanas. Hemos producido una serie de 5 audiovisuales sobre COVID, sobre cómo cuidarse y todo lo demás. Uno en guaraní, otro en bésero y lo demás está en español. Bueno, con esa pequeña publicidad, Tabita, queremos volver a ese tinte que vos tenés bien fino, analítico. Y bueno, me acabo de imprimir el acuerdo de la CIO, que bueno, en realidad lo he leído, pero ustedes aquí en Santa Cruz, vos que viviste, naciste y creciste acá, ¿qué es lo que comúnmente se consume en tu casa, en tu familia? ¿Consumen más soya, consumen girasol, consumen qué? Y en base a eso podemos también ir haciendo una pequeña reflexión si es que los productos transgénicos que se nos quieren introducir realmente son para la seguridad alimentaria. Sí, mira, lo que nosotros consumimos mayormente en casa es carne, ya sea de pollo, de res, o más que todo eso. Después el arroz, más que todo también por cuestión de enfermedad, hay algunas cosas que tampoco no, por ejemplo, el fideo no, pero mayormente siempre es arroz. Muy pocas veces el tema de, ¿cómo se llama? Frijol. Y como también acá son poreros, entonces hierba sí o sí, hierba, la harina selecta, que aquí se le conoce bien como el ASI, eso no puede faltar, digamos, en casa. Pero hablando también de, antes que nos pasemos a otro tema, he visto el convenio que ha pasado, ¿no?
Y ahí me di cuenta que, sin embargo, ellos han hecho el acuerdo y si se pueden fijar en las hojas, ni siquiera es una hoja membretada por la CIDO donde están todas las gestas. Si vemos las otras, las otras cartas que han enviado, por ejemplo, la del BENI, el APG, ellos han mandado sus cartas desconociendo esto, pero ahí sí nos podemos dar cuenta de que ellos están hasta con su hoja bien inventada de su organización. Y ahora vemos el acuerdo que hace la CIDO con la CAO, es una hoja normal, y ahí nos damos cuenta que no hay esa legalidad. Bueno, por parte mía, ¿no? Yo no veo una legalidad de parte de CIDO en ese aspecto, ¿no? Eso también ayuda de alguna manera a mirar, ¿no? Bueno, acá qué pasó, ¿por qué solamente hay 2 firmitas? ¿Y cómo es que reaccionan para conocer todo esta, yo diría una artimaña, ¿no? Porque ya es como que clarito lo que se quiere, ¿no? Más allá de eso también creo que, a ver, ¿qué te dice solamente 3 personas firman un convenio supuestamente representando a los pueblos indígenas y tiene un rechazo, al menos de las regionales más pesadas que conforman la CIDO? ¿Qué te dice a vos esa señal? No puede. Uno es la reacción inmediata que hubo al emitirse este acuerdo que salió en las noticias, ¿no? Que esta reacción inmediata y no fue no sé, de uno, de dos, sino que vino desde casi la mayoría de las regionales, ¿no? Estaba la APG, ahí están los del Pando, del Beni y de acá del territorio Moncos también, ¿no? Entonces fue una reacción inmediata a eso, al rechazo y desconocimiento total que, que se ha hecho entre estas personas, ¿no? Entonces, al haber ese rechazo quiere decir que esto fue de un momento a otro y aprovechando esta pandemia, ¿no? En esta emergencia que estamos, esta emergencia sanitaria, aprovechó ahí para hacer además un convenio escueto, ¿no? Donde han querido hacer algo, reconocimiento de las tecnologías, y bueno, y entre eso está pues ahí los transgénicos, ¿no? Que vienen. Entonces, eso fue lo que hizo reaccionar bastante. Y yo totalmente de acuerdo con el rechazo también que se ha suscitado, ¿no? A esto. Pero de aquí hacia, después de esto, ¿qué va a pasar? Porque si la mayoría está pidiendo anulación, rechazo, entonces, ¿qué irá a pasar de nuevo con ahora los que han hecho esta firma, los que han firmado este convenio? Porque además, un poco el tema de la CIDOB, tenemos uno, lo que decía Rocío, ¿no? Tenemos uno que es, creo, por un color político que viene, otro que habla que son de dos CIDOB estamos hablando, ¿no? Pero ese no es el tema, sino que el tema es que las organizaciones, las regionales, están rechazando totalmente esta situación. Una amiga ayer conversando también me dice una CIDO orgánica y una CIDO transgénica. ¿Qué les parece? Bueno, Sí, más allá de eso, transgénica y yo creo que orgánica. también esta coyuntura, ¿no? Y Rocío no me va a dejar mentir, cuando el 2010, 2011 quisimos hacer una dirección de jóvenes, ¿no? En CIDO, estábamos con unas ganas espectaculares de hacer incidencia, pero sobre todo en la formación de cuadros políticos y en el sentido de formación, que la gente tenga un criterio, ¿no? ¿Por qué me salto de que la CIDO del convenio de la CAO hacia esto tiene que ver? Tal vez podamos también hacer ese análisis, ¿no? ¿Por qué la gente agarra y se cuelga de cualquier oportunidad? Rocío, ¿no crees que hay una crisis digital, pero a la vez crisis política al interior? Sabemos que están todas las organizaciones indígenas divididas, fracturadas, hoy de que queríamos fortalecer las organizaciones indígenas a través de la formación de jóvenes líderes, ¿no? Que tengan, por un lado, conocimiento técnico, por otro lado también que tengan conocimiento
inicial, ¿no? Es decir, a mí no me la charlan con una elaboración proyecto. Yo tenga la mínima habilidad para elaborar perfil de proyecto, ¿no? Sepa hacer un seguimiento, una evaluación, un proyecto, que es lo que hay dentro de la organización. Pero de pronto allá fue otro el panorama y ahí es la crítica que hay. Siempre lo dije de manera pública, no lo hago de manera irrespetuosa, sí lo he dicho siempre. Tenemos a nuestro amigo Tomás Candia, ¿no? Que está como ya, ¿cuánto? 8 años de presidente de la Ciudad Orgánica. Resulta que él no quiso ser parte del MAS en aquella época. Bueno, ya tuvo él cuando Adolfo se fue, ¿no? Porque no quiso responder ante la justicia por los casos del fondo indígena, ¿no? Sabrá él si está limpio o no, no sé, no es el momento para decirlo. Ahí tenemos el caso de Tomás Cane. De ahora surgió la paralela masista en ese entonces a la que había votado, ¿no? Y de ahí apareció Pedro Vara, que también siguió la misma tendencia de Melo Hurtado, y tenemos a Ketty, que firma esos convenios, ¿no? Entonces, para mí, de que digan de que es la ciudad masista que ha firmado el convenio, a mí me va y me viene, ¿no? Porque si se dieron cuenta o vieron o se acuerdan que cuando asumió la presidenta interina actualmente, hubo un sector que ya, digamos, vamos, hagamos acuerdo, hagamos convenio, en otras palabras, embarrándose otra, cuando en realidad deberían ser un poco más cautos, decir, tranquilo, este es un gobierno de transición, lo esperaremos. En ese mismo sentido, y algunos de sus directorios le lo al gajo, ¿no? Porque debieron de ser mucho más cuidadosos y decir, acuerdo de esa naturaleza, estamos en cuarentena, no podemos consultarle a la gente, porque no todas las regionales tienen el acceso que tenemos nosotros a hacer esta reunión virtual, ¿no? Pero entonces, Rocío, volviendo a la reflexión anterior, ¿cómo vos ves a lo de las organizaciones indígenas a raíz de este convenio SIDOC-CAO? ¿Vos crees que estamos perdiendo activos realmente? ¿No estamos yendo al tacho? ¿Estamos tocando poco? ¿Cómo la ves? Tal vez yo sea muy melodramático, ¿no? La crisis de las organizaciones creo que vienen hace muchos años. Yo hablaría de una década. Cuando el movimiento indígena se origina y se articula de diferentes regionales, desde armando esto del Oriente, Chaco y Amazonía, tenía una visión clara, ¿no? Que era la titulación y la recuperación de los territorios indígenas. O sea, había un punto en común. Ahora se está logrando titular, se está logrando consolidar legalmente esos territorios, pero se ha perdido el rumbo de lo que es la gestión de esos territorios, la administración y el empoderamiento de esos territorios que te permitan justamente protegerlo de cualquier amenaza externa. Y yo entiendo que desde, por ejemplo, la APG tiene sus estructuras desde la organización de la comunidad, la zona, el departamento y la organización nacional. Entiendo que la CIDOC viene como la organización de articulación de diferentes pueblos a nivel nacional. ¿Para qué se pensó en estas distintas estructuras? Justamente para proteger ese espacio frágil de los territorios que está en las comunidades. Pero se ha roto la visión de esa protección. En la comunidad las familias están en su cotidiano pensando en el Chaco, en la producción, en la alimentación de las guaguas, en la escuela, ¿no? Entonces no hay como una relación más con el contexto del país, con el análisis político de lo que pasa en el país. Y justamente las organizaciones matrices de arriba están para ello, o sea, para informar, para comunicar, para consultar a las comunidades. Pero esto en la realidad no se palpa. Hay crisis, yo veo por ejemplo en la misma APG, desde las mismas estructuras zonales, hay problemas de comunicación, hay problemas de prioridad en temática. La mayoría de las prioridades se basan en los acuerdos con las empresas petroleras, por temas de producción, temas de salud, temas de educación, son minimizados esos. Entonces, en las departamentales hay bastante fraccionamiento, igual han surgido paralelas. Hay el Consejo Departamental de Guaraní de Tarija, por ejemplo, ya casi ni existe. Entonces, creo que esta forma de estructura ya es decadente. Desde mi punto de vista, creo que más bien las dirigencias que están arriba terminan siendo de intermediarios, ya sea de las empresas que quieren implementar sus megaproyectos en los territorios, proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricas, o ya sea de
de los gobiernos, ¿no? Entonces, se ha olvidado la mirada de consultar en las asambleas, de recoger soluciones a problemáticas que en las comunidades hay bastante propuestas, no serán escritas de forma técnica, pero la gente desde lo que vive sabe cuál es su necesidad y sabe cómo se puede solucionar esa necesidad. Este acuerdo con la CAUE es solamente un simple ejemplo actual ahorita de tantos acuerdos, de tantas negociaciones, de tantas traiciones que las dirigencias han hecho. Así siendo rápida, por ejemplo, se hubiese evitado el paralelismo de la CIDOB cuando pasó el conflicto del TIBNI, si la CIDOB a la cabeza de Adolfo Chávez hubiese tenido la capacidad de informar, de comunicar a las comunidades del TIBNI que estaban totalmente aisladas de información, aislada de lo que estaba pasando con la marcha, con los acuerdos después de la marcha. Entonces, ¿qué pasa con las paralelas? La gente cuando está inconforme con las dirigencias que no le responden a sus necesidades, pues terminan apoyando al que, más allá de sus intenciones, le proponga o le traiga, entre comillas, soluciones. Y es ahí donde esas paralelas toman fuerza, y eso es lo que yo veo que pasó con la división de la ciudad. Creo que el punto está ahora en cómo las organizaciones comunales de base se fortalecen para poder también fortalecer los otros niveles, porque el problema no solo está arriba, en la CIDOB o en la PG o en las diferentes regionales, porque se ha visto un tiempo una ola de paralelismo. Yo creo que está abajo. Estamos como tratando de solo mirar las soluciones en la CIDOB, en las regionales, de apuntar críticas ahí, pero no estamos viendo también que abajo hay un cascarón bien frágil en la que estas se están asentando y están rompiendo con esa capacidad de estructura y de visionar una agenda que sea, yo creo, apuntada a la protección y a la gestión de los territorios, porque hay un montón de problemáticas que no solo del maíz transgénico, hay otras que están resistiendo a hidroeléctricas como Rosita, hay otros territorios que están ahora enfrentando esto del COVID, por ejemplo, con las empresas petroleras que han traído contagios en Macharetí. Entonces, esto va a terminar de acaparar otra vez cómo solucionamos todo, ya solucionamos, ¿no? Pero no vamos al fondo del problema, ¿no? Y es la capacidad de incidencia que las comunidades no están pudiendo lograr porque se visiona la solución solo en una dirigencia y no en este sentido de liderazgo comunitario, creo, ¿no? ¿Por qué al pueblo guaraní no se lo pudo dominar desde la colonia? Justamente porque no había una cabeza líder que dirigiera esa resistencia. Eran pueblos nómadas, tribus que no había liderazgo, entonces creo que los liderazgos a veces terminan siendo arma de doble filo y terminan ocasionando lo que estamos viendo ahora. Desgraciadamente es lo que tenemos, ¿no? A simple vista, pero como yo les comenté en un inicio, que no nos vean con la cara de tonto o de opa, como decimos. Y eso lo vemos reflejado al interior de las organizaciones indígenas como tal. Pero si vamos más allá, que no somos un caso aislado, lo que ocurre con nuestros dirigentes ocurre con nuestros propios representantes que están allá arriba, que han negociado, los que han hecho y deshecho de este país. Sin ir más lejos, los casos de corrupción vergonzosos que están habiendo en el gobierno de transición. Me dice un amigo que, bueno, no habían sido los azules nomás los ladrones, pero es el sistema el que te corrompe, ¿no? Elay Rocío, mañana ministra de Comunicación, pero dándole palo de pavos a indígenas cubanos, porque al final de cuentas es la línea que maneja el Estado, ¿no? De manipular, de controlar. Entonces, en ese sentido, seguramente hay una lectura muy amplia, y sí, para la experiencia del movimiento indígena cuando subió Evo Morales en el 2005, se pensó que era un gobierno indígena que iba a favorecer en todas las cuestiones de derechos, ¿no? Hubo un avance, sí hubo un avance, pero ahí llegamos con la aprobación de la Constitución actual del 2009, quiere poner a funcionar la Constitución desde las naciones indígenas, a exigirle al gobierno que no parta un territorio si antes de hacer una consulta, pero al TIMNI es que ahí comienza la ruptura, pero bien, entre la organización indígena de Tierras Bajas, liderada por la CIDOB en aquel entonces, y el gobierno central, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que, y eso tal vez también vienen reflexiones de otras personas, que cuando uno asume una postura
de un gobierno de turno, cuando ya vos llegás a ver la casa grande allá, ¿no? Esa grandota que hicieron último, ves que todo lo que vos tal vez estabas demandando, como que es algo se vuelve plancha y de que tenés que atender a una serie de demandas. Tal vez es ahí que se tendría que volver a redireccionar todo esto. ¿Dónde están nuestras demandas con pueblos indígenas? ¿Será que ya se acabaron? Bueno, ya titularon nuestros territorios bien, aleluya, vénganse nuestros amigos de la CAO, métanle transgénicos y listo, nosotros llegando de palco. Yo creo que también hace falta volver a sentarnos, volver a discutir, y para eso son bien claras las consultivas que hay en la CIDO, toda esa reflexión que se hace, ¿no? Pero también lo que vos decís, Rocío, ¿no? desde abajo, tal vez esa práctica del diálogo es la que no está imperando en nuestra sociedad, no solo en los indígenas. Vemos ahora de que los políticos tradicionales y de siempre, aunque sean jóvenes, entre comillas, llegan a las mismas prácticas. Entonces, este acuerdo CAO no es algo casual, por el que están en crisis de representatividad, por un lado, pero también de legitimidad de las organizaciones. Por ahí escuché otras voces que decían, cuando pase la cuarentena van a rodar cabezas en la ciudad. No podemos permitir tanto atropello. ¿Y a qué voy con esto? Si bien vimos, entre comillas, 14 años de dictadura, como muchos lo dicen, hoy, en 6 meses, están haciendo algo en el país. Y es gente que llegó con un discurso supuestamente democrático, puesto un discurso de cambio, de, no sé, con legitimidad moral para dirigir el país. ¿A qué voy? De que es un sistema corrupto el que tenemos, ¿no? Que cualquiera que entre mañana se corrompe. En la página de lacomuna.net, Radio Roboré nos escribe: ¿cuál es el beneficio del convenio para los pueblos indígenas? Y el otro es, ¿cómo afectará el convenio a los pueblos indígenas? Y la última, ¿cuáles son los estudios que respaldan dichas afirmaciones, y en qué sitios podemos verificar? Entonces, aquí primero, si tenemos un beneficio para los pueblos indígenas, es la primera pregunta. La siguiente es, ¿cómo afectará ese convenio a los pueblos indígenas? Y la última, si es que afecta, ¿en qué estudios se respalda esas afirmaciones y dónde se puede verificar? Voy con vos, Rocío. ¿Qué beneficios traerían los transgénicos para los pueblos indígenas? Habla del convenio, ¿no? El convenio, en realidad, el convenio. Porque Bueno, es un convenio de intención. yo creo que si se lograra una visión conjunta de la CAO, porque se iba afirmando que los intereses son contrarios a los pequeños productores, si dice que va a traer tecnología e innovación, hay espacios, ¿no? Hay cumbres agropecuarias que se organizan cada año donde participan la CAO, participan los pequeños productores, participan organizaciones. Si realmente se mira desde el punto del beneficio, yo creo que hace falta entender lo que decía Ignacio, este tema de los territorios, las potencialidades que hay, cómo se puede mirar la sostenibilidad de esos recursos naturales en los territorios en cuanto a producción agrícola. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Nosotros hemos ido a una colonia menonita en Charagua, donde se descubrió, mediante pruebas que hizo Probioma, que estaban sembrando maíz transgénico. Uno de los menonitas de ahí, productor, nos mostró la tierra antes y después de que se cultivaron, cultivó esa soya transgénica que ellos también cultivan. Y era una tierra arenosa. Entonces nos dijeron, hemos tenido que meter más químicos a la planta de soya porque te va pidiendo más químicos, fue lo que nos dijo, y al punto de que las tierras están quedando así. Yo pregunto, a los agroempresarios, ¿en algún momento les va a interesar que los recursos naturales como el suelo y la fertilidad de estos suelos sean sostenibles para seguir con sus negocios? ¿O van a seguir metiéndole desde el sentido común que ese suelo se pone infértil en algún momento y se pone en el estado de certificación como lo vimos en las colonias menonitas? Esa es la pregunta. Si desde ese punto la CAO lo analiza, los agroempresarios lo analizan, ¿hasta qué punto los espacios de producción pueden ser sostenibles, de sostener esta producción y no arrasar como lo están haciendo con la deforestación para meter transgénicos, va a ser sostenible? Si ellos lo analizan y lo ven desde ahí y realmente miran con buenas intenciones a la visión para una fusión entre sus intereses y los intereses de los pequeños productores que están en las comunidades indígenas y campesinas, yo creo que ahí sí puede haber un diálogo real de que se pueda
implementar diálogos en conocimientos, en formas de producción sostenibles. Que el tema aquí es que los grandes empresarios buscan producir para comercializar, para exportar. Los pequeños también para comercializar, familias productoras para consumir. O sea, hay objetivos casi disparejos. En cuanto a la otra pregunta era sobre... ¿Cómo afectará el convenio a los pueblos indígenas? Como te digo, el convenio es muy ambiguo, no es claro, no es puntual, es como objetivo general, traeremos tecnología e innovación. No dice cómo lo van a hacer, no dice a qué se va a apuntar. Está camuflado. El interés yo veo claro que es introducir genéticamente modificar. Entonces, si me preguntas cómo va a perjudicar, yo no le doy validez al convenio. Yo creo que aquí la posición clara y la postura legal es la del nacional, la de los pronunciamientos que están saliendo, y ahí son bien puntuales y dice rechazamos el ingreso de transgénicos y dan sus argumentos por posible contaminación de las variedades nativas, por impactos en la salud. Hay estudios, la OMS no quiere dar, trata de ser imparcial, no quiere dar una postura clara de si afecta o no a la salud, porque igual la Organización Mundial de la Salud, porque está conformada por Estado. Pero hay estudios, Probioma siempre está difundiendo este tipo de estudios. CIPCA también se ha manifestado, que es una institución que trabaja hace muchos años con movimiento indígena del Chaco y con productores también. Y ellos dan datos de cuánto de químicos se usan en esto, los impactos de los químicos, no solamente en la salud, sino en la biodiversidad de la producción agrícola y también del agua. Entonces, yo apelo simplemente a mi sentido común. Una semilla que ha sido alterada desde su origen natural, desde su origen con la que nos las provió la naturaleza, no puede ser beneficiosa para tu cuerpo. Y eso lo vemos en los alimentos. No puedes comparar un maíz que sale desde la comunidad que produce sin agroquímicos con un maíz que ha sido producido con agroquímicos. Y lo vemos en otros alimentos claramente. O sea, no puedes comparar la fruta que te las sacas de un árbol con una vitamina que te la dan en una cápsula en la farmacia que supuestamente replica las vitaminas de la fruta. Mi postura de mí es la organización tome conciencia sobre este tema que es tan importante porque afecta y ataca a lo más central, tu cuerpo, a través de la alimentación, que con el maíz transgénico obviamente se van a modificar la producción de las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades al no tener acceso a las semillas nativas, a las semillas criollas, porque no hay, acceden a paquetes de semillas híbridas. Las mismas gobernaciones llevan paquetes a las comunidades, entre comillas, para donación. Si ingresa el maíz transgénico, van a llevar estos paquetes de semillas a las comunidades, y las comunidades, como no hay conocimiento, como no hay mucha información sobre este tema, las van a terminar agarrando y produciendo, como ya pasa en Charagua, en las colonias menores. No sé si tienes otra cosa. Acá nos dice de que, está bien, ¿y vos tendría más o menos algún dato de dónde podría acudir esta persona a averiguar algún sitio web, alguna plataforma o alguna biblioteca con alguna publicación? Diga, bueno, vaya allá, y se va a enterar que todo lo que yo digo no es solo web. En la plataforma de Probioma, en la página web de Probioma, yo creo que si googlea, pone Probioma, pone CIPCA, hay bastante datos sobre transgénico. También hay una plataforma en Facebook que es Bolivia Libre de Transgénicos, donde hay diferentes organizaciones, entre ellos pequeños productores, gente que trabaja con huertos urbanos en las ciudades, instituciones que trabajan en estos temas. Bolivia Libre de Transgénicos, donde entiendo que también se hacen publicaciones. Yo he indagado bastante porque varios países prohíben la producción de transgénicos. Entrando a plataformas, buscando información, hay también grupos de la plataforma agroecológica de Bolivia, donde igual se produce bastante información y se comparte este tipo de información. Me parece una muy buena experiencia. Comencemos a debatir estos temas, a analizar, que sean nuestras propias voces, ¿no? A veces nos quejamos tanto, otros hablan por nosotros, pero cuando nosotros tampoco lo hacemos, ¿no? Y bueno, a mí siempre me encanta este tipo de espacios, el análisis. Me encanta ver la diferencia entre hacer radio y hacer esto, que es en vivo, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Rocío, la verdad, un aporte aquí desde la mirada.
de nosotros mismos es muy interesante lo que ha mencionado, ¿no? Todo esto. Pero otro ejemplo más claro entre también lo que vemos, ¿no? Nosotros decimos, vamos a comer un locrito, ya muy bien, dice de gallina criolla o pollo criollo, dice, pero no es lo mismo esa gallina que se cría con maíz allá sin ninguna Ponte. alteración. No es el mismo sabor que con el pollo que nosotros. El pollo de acá viene más sus pechugas más grandes, sus alas, tiene un color No, no, no. amarillo, otro tiene medio naranja, No, pero ya le tiene ponen colorante. y el sabor totalmente distinto. Eso es, cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera. Entonces, pero para que tenga sabor, ¿qué le meten? Pucha, muchas cosas al pollo para que nosotros lo sintamos rico. Pero en cambio el otro pollo criollo que se le llama, no es necesario ponerle muchas cosas para que tenga ese sabor. Creo que a esta misma situación hablamos del maíz, ¿no? Lo que decía igual Rocío, no tiene ese mismo sabor que esto otro. Entonces, pero había que hacer también un análisis más entre qué es cuando se le dice una modificación genética hacerle al maíz o echarle veneno de repente para en el momento que está creciendo a la tierra, ¿no? Todos esos análisis sería también, ¿no? Analizar para también debatir. Y otra cosa, como decía las preguntas, ¿no? Para los cuatro, es que desde el inicio de este convenio está incoherente. O sea, desde ya nomás está mal, ¿no? No hay otro análisis, desde ya nomás está mal en hacer el convenio y la firma y poner estas cláusulas que hay un interés económico por un lado y el otro es una vida, una cotidianidad, una religión, todo otro tipo de estructura que hay, ¿no? Entonces eso no hay esa compatibilidad, ¿no? Entonces hay que hacer otro análisis, ¿no? Rocío, muy agradecido y de nuevo desde Camir y desde allá. Bueno, y a los amigos Sí, también que nos van a ver, en un un minuto, saludo. Tabita, porque vamos cerrando, que no nos perdona Zoom, por si acaso. Días rapidísimo lo va a cortar. No, interesante lo que ustedes están hablando y muy de acuerdo a lo que dice Rocío, pero yo me voy más al tema y el convenio dice seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria no solamente es semilla transgénica. Seguridad alimentaria abarca muchas cosas y creo que el mismo convenio no te habla de algo conciso, algo concreto. Entonces, ese acuerdo hay como lo lees y te quedas con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, pienso de que la persona que ha firmado tiene que hablar, tiene que decir, se va a hacer así, 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 y en base de eso puedes hacer otro análisis, porque leyendo esto, o sea, y a nombre de la seguridad alimentaria, yo digo, seguridad alimentaria no es solo también, se habla también de riego, del tema de sequía, con qué van a hacer con eso, ¿no? Entonces, hay mucho para que hablar. Yo creo que para otro tema para otro programa deberíamos seguir hablando de este tema. Qué bien. Bueno, yo les agradezco porque en unos cuantos segundos más se corta la programación. Gracias, Rocío, gracias, Ignacio, gracias, Tabita. Y vamos a seguir, ¿para qué vamos a seguir? Porque amerita de que nuestras voces se sigan escuchando. La cuarentena no nos puede callar, la militarización del país tampoco. Entonces, hay sí un clima bastante policíaco, ¿no? Se cree que metiendo militares a las calles va a sanar este pueblo enfermo, sino más bien mientras no hayan políticas sanitarias acorde a las exigencias de la coyuntura, olvidemos, ¿no?, de que vamos a salir de la crisis de cuarentena, ¿no? Entonces, un abrazo a todas y todos quienes escuchan en diferentes partes del país, igualmente del mundo. Les agradecemos mucho.